Sonidos de América es un proyecto de investigación musical que centra su estudio en los instrumentos musicales ancestrales del continente americano. No solamente recolectando instrumentos, sino juntando historias, conociendo a personas, a músicos, a constructores que tienen la misma inquietud, ¿sí? que en mi caso, de querer conocer qué pasó antes, cuáles eran los instrumentos, qué sonoridades inspiraban al hombre, ¿no? Todo esto que expongo acá en esta mesa y todo lo que también no se ve que está acá es parte de esta investigación que busca, ¿no?, llevar los instrumentos musicales y poder transmitir los sonidos ancestrales que las culturas han dejado dentro del continente americano. Los constructores de instrumentos prehispánicos han sido un factor muy importante, ya que nos han otorgado los instrumentos y a su vez también nos han enseñado a construirlos. La cordillera de los Andes, que va desde el sur hasta Norteamérica, ha representado un elemento geográfico de unificación en algún punto de las culturas y un punto en común para seguir una ruta de viaje. Empezamos a ver como constantes de instrumentos que se fueron repitiendo. La tierra es la dadora de la materia prima para los fabricantes o para la construcción de los instrumentos musicales. Desde los materiales como las plumas, como las caracolas marinas, la cerámica, el hueso, diferentes elementos que proporcionaron al hombre no solamente un contacto musical, sino un contacto espiritual. Los instrumentos musicales tienen una relación muy grande con el ritualismo americano. Diferentes instrumentos permiten realizar diferentes acciones ritualísticas. Dentro de los instrumentos de cerámica quizás más representativos del continente americano están estas que se llaman las antaras de cerámica del desierto del sur de Perú, que son muy características porque su hallazgo ha sido muy importante para el descubrimiento de las escalas musicales, ¿sí?, que se utilizaron en la época prehispánica. Así como existen las antaras de cerámica, también estuvieron este instrumento musical que se llama la vasija silbadora de agua, que es un instrumento muy particular ya que funciona con la acción del agua. Es un instrumento que, una vez que le ingresamos una cierta cantidad de agua adentro de las vasijas, suena solo. Otro elemento muy utilizado, ¿sí?, son las plumas de diferentes aves. En este caso es la pluma del cóndor, ¿sí?, que es una pluma, además de sonora, simbólica en relación a una de las aves más importantes dentro de la cosmogonía andina. Lo interesante está en el hombre americano es esta fusión, esta imaginación de poder crear en base a los elementos orgánicos diferentes instrumentos musicales. En base a la pluma del cóndor nace la antara, ¿sí?, que está hecha de las plumas de dicho animal, y es sorprendente poder ver cómo se puede llevar desde una parte constitutiva del animal, poder llevarlo hacia un instrumento musical. Los sonidos transmiten ideas, conceptos, evocan sensaciones y emociones, es decir, que lo que nosotros podemos realizar a través de los instrumentos musicales ancestrales de América es la reconexión con un conocimiento que no es explícitamente verbal. Es un conocimiento musical que es transmitido a través, ya no digamos instrumentos musicales, ¿no?, sino de energías que han dejado nuestros antepasados en estos instrumentos para que después de cientos de años los nuevos pobladores, en este caso nosotros de América, podamos reconectarnos una vez más con esa energía que fluyó y que existió en nuestro continente.
proyecto toma fuerza porque vamos a investigar y nos relacionamos directamente con la gente en su lugar de acción. Vamos a la casa de constructores, vamos a conciertos, nos metemos en diferentes lugares, ya sea en la selva, en las montañas, para investigar y ahondar dónde hoy se ejecutan y cómo hoy se construyen estos instrumentos. Pienso que en la interacción con otras personas, con otras culturas, con otras músicas, está lo más bello del hombre. Poder compartir y transmitirnos, desde un lenguaje que es universal como el de la música, poder transmitirnos ideas, sensaciones y poder darnos cuenta que así haya sido un hombre americano el que hizo Estantara, o un hombre hindú que inventó el sitar, o un hombre turco que toca el ney o cualquier otro instrumento, podemos comunicarnos, ¿sí? Y no solamente comunicarnos como seres, sino que también podemos representar un continente que tiene una historia que es contada a través de los instrumentos y que puede ser compartida a otras personas del mundo solo a través de los sonidos.